En este video vamos a aprender acerca de finanzas saludables, cómo crear hábitos de finanzas sanos, cuáles son los errores más comunes que se suelen cometer, qué es un fondo de emergencia y dónde es recomendable invertir este 2025. Quédate hasta el final para que aprendas con nosotros. Hoy queremos hablarle de finanzas saludables. Eso es un tema que realmente a muchos nos hace ruido en muchas ocasiones, porque quizás no tenemos una trayectoria de tener una vida tan organizada en las finanzas, pero tenemos una buena noticia. Siempre hay una nueva oportunidad para empezar y ese día es hoy. Hoy vamos a aprender muchísimo de la mano del experto Luis Jiménez, un gran empresario, coach, mentor, que me acompañen esta mañana. Luis Jiménez, bienvenido. Un aplauso. Vamos a, primero, café. Esto es Café con Afinidad. ¡Salud! Café con Afinidad. Bien. Gracias por tan cálida bienvenida. Excelente, excelente. Yo estoy felicísima porque hoy yo sé que voy a aprender mucho contigo. Este tema de la finanza no es un tema que a mí me apasiona, al contrario, es un tema que a mí me ha costado, pero poquito a poquito ya no estoy donde estaba antes. A este nivel, mira, ya yo tengo hasta mi vision board. Y mira lo que hay aquí, dinero, ahorros, propiedades, déjame ver, viajes, pero para todo esto yo necesito aprender. Por eso es que te he hablado el día de hoy, porque yo necesito aprender para yo poder lograr ese mapa de sueño. Porque todo eso no se va a lograr solo, sin acción y sin organización. Aquí estamos para instruirte. Muy bien, muy bien. Saludos, Damerki. Qué bueno estar aquí contigo en este día y esperando llevar informaciones de valor para tu público en lo que es el área que yo manejo, que es finanzas. Muy Así bien, es que muy aquí bien. estamos para lo que tú decidas. Estoy muy feliz, de verdad que sí, Luis, porque recuerdo que cuando la vida nos permitió coincidir, me dice algunos consejitos financieros, que todavía estoy trabajando en eso. Necesito reforzar algunas cositas, pero ya, gracias a que tú estás en este camino y puedes ayudarme, o sea, hay esperanzas porque sea para la Siempre empresa, las... siempre las hay, ¿verdad? A nivel personal, podemos contactarte para recibir una orientación financiera, recibir una mentoría de tu parte. Y eso es maravilloso, contar con personas así como tú. Pero yo sé que eso no empezó de un día para otro y me gustaría conocer un poquito de tu historia, cómo empezó todo, dónde nació este experto financiero que vemos hoy día. Cuéntame de tu trayectoria un poquito, quizás no todo, pero por lo menos una introducción para que sepan quién tú eres. Claro, claro. Y gracias. O sea, obviamente de profesión soy financiero y pues he trabajado por muchos años, por más de 20 años, manejando finanzas para empresas corporativas, empresas multinacionales, de hecho conocidas a nivel mundial. Y obviamente pues allí he trazado mi camino todo este tiempo, donde lo que he logrado es, o sea, ayudar a otras personas. En el camino me di cuenta que pude desarrollar algunos colaboradores, personas que trabajaban para mí, y los hice crecer de una manera que inclusive han obtenido posiciones importantes y a nivel de donde he estado yo anteriormente y tal. Wow. Y a raíz de eso, me di cuenta de que hay algo poderoso con eso, que es el conocimiento y es poder ayudar a otras personas a transformar su vida financiera. A raíz de eso estoy en el camino hoy de educar personas, emprendedores y profesionales sobre cómo organizar sus finanzas y cómo lograr lo que en el día de hoy llamamos libertad financiera. Eso es una excelente noticia porque se da mucho el caso de que las personas empiezan a emprender, quizás porque tienen conocimiento en un área particular, pero todo negocio, lo principal, lo primordial, no importa cuál sea tu emprendimiento, se basa en la parte financiera. Entonces, si uno no sabe cómo hacerlo, tener una persona que lo pueda guiar, que ya ha recorrido camino largo, que ya sabe cómo hacerlo, es maravilloso realmente. Ya un poquito más adelante. Definitivamente. Vamos a indagar un poquito más acerca de esos servicios que tú ofreces, porque sé que a muchas personas le van a interesar.
Pero antes de pasar a esa parte, yo guardé unas preguntitas para ti que me gustaría Vamos que a tú me ver. ayudaras. Sí, por favor. Tengo aquí, ¿qué significa para ti tener finanzas saludables y cómo podemos medir nuestro bienestar financiero? Definitivamente. Mira, y antes de entrar a esa pregunta, quiero hacerte un comentario. O sea, las personas vemos las finanzas como si fuera solo para negocios, por ejemplo. O sea, si yo tengo un negocio, entonces sí necesito saber de finanzas o sí necesito servicios financieros. Ciertamente. Pero realmente el primer negocio que uno tiene es uno mismo, porque uno es una empresa. O ¿Oh, sea, sí? tú generas ingresos y generas gastos. Mira, yo no lo había visto de ese modo. Totalmente. Entonces, siempre vemos, inclusive a nosotros los que somos del área de finanzas, nos educaron para ir a un negocio a trabajar y prestar nuestros servicios, nuestro conocimiento, a manejar el dinero de El otros. dinero de otros. Sin embargo, mucha gente, inclusive los financieros, no se preocupan en manejar su empresa personal, que es uno mismo. Porque tú vendes un servicio como empleado, generas ingresos y tienes tus gastos personales. Pero también igual tienes que hacer escalar esa empresa como si tú tuvieras un negocio normal. Entonces, las finanzas, las personas normalmente lo ven como que es solo para negocios. Sin embargo, las finanzas personales son muy importantes para tú poder escalar financieramente. Mira que tú haciéndome ese comentario me llega a la memoria porque algunos conocen y saben que yo he trabajado mucho tiempo en el área de reclutamiento, contratando personas para posiciones disponibles, ¿verdad? Vacantes. Claro, Pero yo luego me di cuenta de contratando personas en el área de finanzas, que luego que como que indagaba más y conocía, ya estaban contratadas, ya estaban en su rol. Y yo me daba cuenta que en la vida personal tenían como ciertas situaciones, no, como yo decía, pero ven acá, pero fulano es de tal área, ¿y claro. por qué es que tiene esa vida como tan, en un buen dominicano, tan enrollada? Yo no entiendo. Ahora yo tengo la respuesta, tú diciéndome esto. O sea, si tú no trabajas en tu empresa, en ti, que eres lo primero, en organizar tus propias finanzas, Total. o sea que tampoco te lo enseñan de la base, te enseñan a manejar el dinero de otro, el negocio de otro, pero no te dicen, No, empieza con no, o usted. sea, y de, Increíble. totalmente, o sea, literal. Inclusive los que vamos a la universidad a estudiar finanzas, en ningún momento nosotros salimos preparados, o sea, digamos como que el enfoque no es tus finanzas personales. No es que tú vas a la universidad a aprender a manejar y hacerte crecer económicamente. Tú vas a la universidad a aprender a manejar negocios para hacer crecer esos Para negocios. hacer crecer Pero esos las negocios. finanzas siempre las vemos desde ese punto de vista. Pero las finanzas personales, que es lo que yo estoy tratando en mis programas que tengo, Ujú. de enseñar a la gente, educar a la gente. Y de eso vamos a hablar muchas cosas más. Pero ya yendo a la pregunta tuya, que me preguntas lo que es una Finanzas saludables, sí. bienestar financiero, Ujú, bienestar finanzas financiero. saludables, Ujú. exacto. Finanzas saludables, tener unas finanzas saludables significa vivir con tranquilidad económica. O sea, no significa que tú eres millonario y estás tranquilo y no tienes ningún problema económico, porque ¿quién no conoce personas con mucho dinero que tienen problemas Sí, económicos? También ciertamente. los hay, definitivamente. Entonces, no es el tener dinero, o sea, sino es cómo tú manejas tu dinero. Que el dinero no sea un problema o un estrés en tu vida. O sea, no se trata de acumular riquezas, sino administrar lo que tengas. No importa si tienes mucho o tienes poco, lo importante es que lo sepas manejar. Por ejemplo, tener planes financieros. Muy pocas personas se preocupan en decir, bueno, tengo que, por ejemplo, ahora que empezó 2025, Ujú. estoy aquí en este punto económico y para el final de año necesito estar en este punto económico. ¿Ves? Ahí hay un plan ya que tú estás trazando y metas financieras. O sea, y si tienes dinero, pues lo más importante es que ese dinero sepas inteligentemente con estrategias de inversiones, pues cómo ponerlo a producir y evitando los riesgos. Entonces, ¿cómo tú puedes medir tu bienestar financiero? Bueno, eh, lo primero que te diría o que recomendaría es el control de tu dinero. Lo que nosotros llamamos el flujo de efectivo, o sea, el dinero como tal, el cash que entra a tu vida, Ujú. ¿no? Porque, Damerki, es increíble que hay muchas personas, te aseguro que muchas personas saben lo que ganan.
bueno, yo gano 20,000 pesos, 30,000 pesos. Eso sí lo sabemos, pero a que no sabemos en qué lo gastamos. Entonces, si tú no sabes cómo controlar la parte del gasto, ¿cómo vas a lograr tener efectivo para tus necesidades? Ese es el primer punto, o sea, tener el control de tu dinero, saber qué entra, en qué lo gastas y cómo controlarlo, llevarlo a gastos inteligentes, mejor dicho. El otro es obviamente uno que conocemos mucho en nuestro diario vivir, es el indicador de nivel de tus deudas. O sea, explícame eso. Indicador de nivel de... O sea, siempre sabemos lo que debemos, ¿tú quieres decir? tu nivel de deudas. Por ejemplo, normalmente si tú estás muy endeudado, pues entonces no tienes unas finanzas saludables. De hecho, lo que normalmente medimos como indicador es que si de tus ingresos tú tienes más de un 30 o un 40% en deudas, pues entonces ya ahí tenemos problemas. Ya ahí tenemos problemas financieros porque tienes una carga de compromisos fijos muy por encima de lo que te pudiera permitir tu sueldo o tus ingresos. Que sí te lo puede permitir, pero te va a limitar los otros gastos que también hay que hacer, que son, o sea, todo lo que tú entiendes como tus gastos personales deseados, digamos. Entonces ya ahí te va a limitar eso. Si tú tienes mucha carga de fija, como deudas y tal, pues obviamente no te va a sobrar. No te va a permitir algunos gastos que desearías. Entonces ahí yo vengo afectando mis gastos fijos cuando estoy por encima de mi nivel de endeudamiento, ¿cierto? Ahí es donde viene que la persona empieza a buscar allí, a tomar allí, como... Y hace un para caos, poder cubrir lo que sí. Financiero. Ahí la salud financiera se va a bueno, ahí hay que internarlo en un hospital. Hay que internarlo, ok. Definitivamente. Y un tercero sería, bueno, si no estás en ese nivel de que estás súper endeudado y tal, pero tienes dinero o tienes capacidad de ahorros, es pues obviamente poner ese dinero a producir. Es impresionante, Damerki, que personas con dinero en el banco, o sea, con dinero ahí en una cuenta porque le gustan tener, mira, yo tengo que tener esos 100,000 pesos porque yo con eso me siento tranquilo y con eso yo me siento seguro y tal. Perfecto, o sea, está bien, pero esos 100,000 pesos que tú tienes en el banco en este momento, lo que tú no sabes es que tú lo puedes poner a producir. O sea, aún estando en esa cuenta, y de eso te voy a hablar más adelante, pero esos 100,000 pesos que no, o sea, no lo deposites ahí a descansar, mejor ponlos a trabajar para ti. Esos son los 3 indicadores, o sea, controlar tu dinero, tu nivel de endeudamiento que no sea muy alto y obviamente si tienes dinero, pues ponerlo a producir. Con esos 3 indicadores, tú haces una revisión y dices, bueno, ¿estoy en salud financiera o tengo una enfermedad grave de finanzas? O necesito un internamiento. Exacto. Ok, pero entonces cuéntame acerca de esos errores que normalmente la gente comete, esos que uno pudiera quizás evitar tomando en cuenta los parámetros que me dijiste anteriormente. ¿Cuáles son como los que más te llegan a consulta, los que más te llegan de casos así, conocidos? Bueno, errores financieros, sería larga la conversación. Hay muchos, definitivamente por eso mismo, por desconocimiento. Pero los errores financieros que más común la gente comete y que de hecho desestabiliza valga la redundancia, tu estabilidad financiera. Y normalmente eso es lo que mencionábamos ahorita, o sea, si tú no controlas tus gastos, o sea, no vas a poder definir o hacer o lograr tus metas que tú establezcas financieramente. O sea, tú tienes que saber cómo gastar. Por ejemplo, ese tema de que mucha gente dice, gástate lo que yo me lo merezco. Yo tengo un video. Ese me lo merezco. La vida es una y uno no sabe. O sea, si esos son la mentalidad que vas a manejar, con la que vas a manejar tu dinero, pues definitivamente vas a tener muchos gastos no controlados. Entonces, eso hay que cuidarlo. Otro de los casos que normalmente manejamos, que siempre encontramos con la gente en tus finanzas es igual, o sea, y volvemos a las deudas, tú sabes. O sea, si tu estrategia en tu vida es endeudarte para tú resolver todo, estás cometiendo un grave error.
Sin embargo, déjame explicarte algo. Hay deudas malas y lo sorprendente es que hay deudas buenas. Sí, eso quería preguntarte también, quería que me contaras de eso, porque entonces ahora yo tengo una confusión. Si hay deudas buenas, ¿por qué cuando yo no me alcanza para mis gastos y yo adquiero una deuda, por qué entonces la deuda, porque entonces ahí, aclárame esa confusión. Qué bueno que tocaste ese punto. Claro, Ahora no estamos, sé yo cuál es la buena y cuál es la mala. estamos para eso. Fíjate, o sea, una deuda mala es, por ejemplo, tú financiar necesidades o tú financiar, por ejemplo, Dame un ejemplo de eso. vamos a hablar de algo que manejamos todos, que es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, tú andas por ahí en la tienda y dices, la vida es una, yo me lo merezco. Y entonces, Tarjetazo. ese tarjetazo, hombre, no importa. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes un poder adquisitivo donde tú puedas liquidar tus tarjetas sin generar intereses, no hay ningún problema. Pero si tú vas a financiar, o sea, tú vas a pagar el mínimo de esa tarjeta, tú vas a pagar muchísimos intereses. Ese traje que te compraste en la tienda, porque era un especial de un 50%, con los intereses tú vas a pagar el 200% de lo que valía el traje. Pero yo iba para una boda, Luis, yo necesitaba ese vestido. Bueno, pero es que para eso tú tienes que crear fondos y eso también es una parte que es Oh. interesante que lo vamos a hablar. O sea, entonces, esas son deudas malas. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo me voy de viaje, no importa, voy a gastar Me $3,000. voy a darlo todo. Y óyeme, no importa, eso lo financiamos y pasamos el año entero pagando ese viaje. O sea, tú vas a disfrutar una semana, pero tú vas a sufrir el año entero. Te O va a sea, salir caro, sí. exacto. Entonces, eso es lo que llamamos las deudas malas. Ahora, ¿qué es una deuda buena? De hecho, con la misma tarjeta tú puedes hacerlo. ¿O sí? Tú Cuéntame. puedes, claro, tú puedes coger dinero con la tarjeta pero hacer inversión con ese dinero. O tú puedes coger un préstamo y hacer inversiones. Por ejemplo, normalmente las inversiones inmobiliarias, depende de la capacidad de cada persona, pero la mayoría de la gente, aún el que tiene el dinero, hace financiamientos para comprar inmuebles, por ejemplo. Entonces, tú estás endeudándote, pero tú estás poniendo ese dinero en una inversión, Ok. que eso en algún momento te va a generar rentabilidad o efectivos, tú lo vas a alquilar y mientras tanto tú estás pagando el mismo préstamo con ese alquiler que tú tengas de ese inmueble, por ejemplo. Ok, te voy a poner un Esa es ejemplo una ahí. deuda buena. Te voy a poner un ejemplo a ver si estoy entendiendo. Si yo con esa tarjeta pago una formación para yo aprender una habilidad que me va a generar un ingreso, Perfecto. esa deuda es buena. Literal. Ok. Literal, porque tú vas digamos, a educarte Ujú, por algún motivo, ¿no? Por ejemplo, dentro de las cosas que yo trabajo es, por ejemplo, educación financiera. Entonces, si tú, digamos, tú pagas un curso, un entrenamiento, ujú, una charla, lo que sea, una mentoría ujú. de finanzas, obviamente con el aprendizaje que tú vas a tener que tú vas a adquirir, pues eso te va a mentalizar y te va a llevar a un nivel de finanzas saludables. Ok. Entonces, en algún punto tú dices, bueno, arranco con esto, con lo poco que tengo, pero en algún momento a lo mejor ya soy inversionista. Entonces, Ujú, esos $200 que tú invertiste en esa charla, en ese ujú. curso, lo que sea, pues obviamente ahorita tú le estás generando dinero. O sea, esa es una deuda buena. Esa es una deuda Es una buena. inversión, de hecho. Muy bien. Me gusta, Entonces, me está gustando, estoy aprendiendo. aprende, aprende. Bueno, lo Claro, importante no, me gusta así que me lo explique, que me lo explique, ¿cómo te digo? De manera sencilla, porque sabes que a veces la gente, pienso yo, no sé, me pueden corregir en los comentarios si estoy equivocada, pero yo pienso que muchas veces la gente le teme a aprender más de finanzas, a formarse más, a indagar más o como diríamos, a poner lápiz y decir, déjame ver, ¿cuánto es que estoy gastando? Esto es una deuda buena o una deuda mala antes de hacerlo, porque se le complica en su mente. Dice, no, es muy complicado estar llevando ese control. Es muy es, complicado estar controlando todo lo que gasto. Me voy a comprar un café y tengo que estar pensando que voy a gastar $3 en ese café. O sea, sí, o como sea, que se estresan de pensar una, que es difícil. Piensan que es difícil, pero es porque totalmente. no, por desconocimiento, vamos a decirlo así.
Sí, porque lo que pasa es que la gente entiende que tú tienes que estar anotando, o sea, andar con una libreta y un Ajá. lápiz anotando cada cosa que tú gastas. Sí. O sea, el que tú manejes tus finanzas no significa que te genere estrés en tu vida. No significa que tú no te tomes ese café. Ujú. No significa que tú no hagas ese viaje con tu familia. Significa que lo hagas de manera inteligente. De manera ¿No entiendes? inteligente. Que sepas manejar financieramente en qué momento tú puedes hacer eso. Tú Sí. sabes, porque si tú con tu conocimiento financiero, y como te digo, la gente le huye al tema finanzas, porque lo que entiende es que tiene que ir a la universidad a graduarse de finanzas para manejar, o sea, cómo tú distribuyes tu sueldo. No es necesario. Es algo que obviamente, y lo peor de esto es, no solamente son, digamos, los controles, la libretita y anotar. Ujú. Lo peor de esto son los malos hábitos. Que ahí es que está el grave Que problema. esos son los que están en el día a día ahí con esas Porque vocecitas. cuando tú haces buenos hábitos de consumos, ya tú no tienes que estar todos los días sacrificándote. Ujú. Debo, no debo, debo, no debo. Bueno, ya tú sabes lo que es bueno gastar y en lo que debes de eliminar de tus gastos. Y ya se vuelve más ligero, ya se vuelve más Claro, ligero. no, definitivamente. Fíjate que siempre aprender algo da miedo. O sea, siempre aprender algo nuevo te da ese temor de que tú puedas hacerlo, no puedas hacerlo, puedas salir con eso, no puedas salir con eso. Entonces, siempre es eso, pero ya luego que le coges, digamos, el truquito, Ujú. pues ya lo manejas indistintamente. Pero volviendo a lo otro, o sea, a lo que me hablabas de los errores De los financieros, errores, sí, cuéntame cuáles otros entonces. claro, mira, hay otro que es sumamente importante y este es crítico, porque este es justamente cuando suceden esas situaciones, pues te lleva a hacer eso que hablábamos anteriormente de endeudarte. O sea, mucha gente no cree que es necesario tener un fondo de emergencia. Si usted es una persona que vive en el día a día o depende de un sueldo y ese sueldo tú sabes que siempre lo estiramos y ya cuando llega lo tenemos comprometido, es sumamente importante tener un fondo de emergencias. ¿Por qué? Porque suceden imprevistos en la vida. Hay cosas que tú no la tienes planificada, ¿cierto? O Te pueden sea, cancelar de un trabajo, por ejemplo, y hay que literal. seguir pagando la renta como quiera. Exactamente. Sí. Entonces, diste en el clavo. Es exactamente eso. Lo primero que te puede suceder de repente es que tú pierdas tu trabajo. ¿Cómo tú sobrevives? Tú no ves que la gente cuando sale del trabajo tiene que inmediatamente lo primero que hace es actualizar el currículo y empezar a regarlo. Y empezar a buscar otro. Porque ya en 2 semanas no tiene un centavo para poder sobrevivir. Sí. ¿Me sigues? Entonces, ese fondo de emergencia es necesario tenerlo. Lo que recomendamos lo que nosotros los financieros recomendamos es tener de 3 a 6 meses que te cubran los gastos básicos, o sea, la renta, el teléfono, el colegio de los niños, o La sea, ese tipo comida. de cosas. Okay. Exacto, los consumos. No es para irte de viaje o para irte de Ujú, shopping, ujú. sino lo básico, de 3 a 6 meses. Tiene que hacer ese fondo de emergencia, porque igual te puede pasar lo del trabajo, te puede pasar algo de salud, te puede pasar algún tema con el vehículo, algún accidente, cualquier situación que sea de emergencia. Si tú tienes una situación como esa, ¿qué es a lo primero que va a acudir la persona? Si no tiene ese fondo de emergencia. A buscar dinero prestado. A ver si tú has hecho la tarea, Damari. Muy A buscar. bien. Excelente, excelente. Lo primero que va a hacer es buscar dinero prestado. Sí. Y entonces cuando tú estás en emergencia, tú coges a la tasa que te lo den, a cualquier precio, porque tú necesitas. Ni lee la letra chiquita del contrato. O sea que el fondo de Correcto. emergencia es más importante de lo que podemos estar pensando realmente, porque me quedé sin trabajo, no tengo un fondo de emergencia, voy corriendo a buscar prestado, ahí viene el endeudamiento, consigo el trabajo, pero ya no puedo seguir pagando mi gasto fijo recurrente porque tengo también una deuda y vuelvo a buscar deuda porque no me da Es, para pagar. ¿Viste? O sea, no es tan complicado, o sea, pero hay que tenerlo claro. Pero obviamente, si tú, o sea, el hecho es tomar la acción con eso. Sí. O sea, un fondo de emergencia, tú lo tienes que ir creando cuando tú estás en buena, Sí, cuando tú no. estás trabajando. No puedes esperar a cuando no tengas los ingresos, entonces quererlo hacer. ¿Y Entonces, cuánto yo podría poner, por ejemplo? excelente. Eso te iba a decir. O sea, lo recomendado depende obviamente de la capacidad de cada persona, pero Ujú. lo recomendado es un 10% de tus ingresos. Tú Ok. coges ese 10%, lo pones
en una cuenta donde no la veas, donde no tengas fácil acceso, Ujú. en algún punto donde no tengas, o sea, conscientemente tienes que trabajarlo conscientemente, o sea, eso es para ahorros, eso no es O porque poner, por ejemplo, una cosa automática que se vaya debitando. tú automatizas las transacciones, lo tiras a otra cuenta, lo desapareces de tu vista para que no para Sí. cuando vayas a la tienda no te compres el vestido con eso, sino que te lo compres con lo que ya tienes realmente para eso. Ok. Entonces, ese fondo de emergencia normalmente se recomienda un 10%. Pero Y eso es no suena poco tan a difícil. Yo no sé por qué que a veces eso. como que no, no Es hacemos que, bola. es que justamente el tema es que no es complicado. El tema son los malos hábitos. Sí, definitivamente. Vuelvo y te lo voy a repetir muchas veces en la conversación. El tema son los malos hábitos. Los malos hábitos. Porque Tenemos la que gente cambiar cree que el eso. ahorro y la inversión y la que son cosas, eso es para gente que tiene dinero. Eso es para gente que tiene un cuarto. O sea, Eh, Ok. yo no puedo hacer eso porque lo mío es vivir el día a día. Vivir el Y día a día, ahí es que está el porque para problema. algo uno trabaja, tú sabes. Pero dime de la gente que, por ejemplo, consigue un trabajo que gana más. O sea, yo ganaba 10 y me consigo un trabajo que ahora va a ganar 25. Y pero entonces sigue como en el mismo círculo. Tiene que ver lo mismo, el mismo hábito, los malos hábitos. Es que, óyeme, tú ganas 10, tú gastas hasta 10. Tú ganas 12, esa gracia te va a durar un par de semanas o meses. Porque esos 2,000 adicionales que entraron, tú le vas a buscar en qué gastarlo. O sea, ya tú le vas a buscar en qué gastar eso. Entonces tú puedes ganar 20. Y si ganas 20, tienes la misma situación que si ganaras 10. ¿Me sigues? O O sea que sea, todo vuelve, como todo se vuelve a la misma, al punto inicial, la mentalidad. O claro. sea, si no Por, cambio el chip, no hay por- forma. definitivamente. Por eso, y de hecho, tú que tienes tu experiencia en recursos humanos, la parte por eso se dice que el aumento salarial no es el más motivador. Porque es que la motivación te dura, pero te dura hasta que tú le encuentras cómo gastarlo. Ujú. Y Después, ya ya en después, 2 meses, tú dices, igual no me alcanza. no me alcanza. Entonces, es eso, o sea, no es ganar más, es saber administrarlo. Sí. Entonces, ahí está el problema en los hábitos. Fíjate que y te voy a contar alguna, esto es una experiencia personal. Yo siempre, claro, en cuanto pude, no siempre pude, Ujú. pero en cuanto pude, yo lo que hacía era que los aumentos, yo lo que hacía era que los tiraba a esa cuenta de ahorros y me olvidaba de que me había aumentado. Esa es una O estrategia que sea, te puede tú ayudar. hacías así, me aumentaron, no lo vi, lo mandaban en automático a otra cuenta. Sigo viviendo con los 10, me olvido de que son 12. Sigo Sí. viviendo con, ¿por qué estabas viviendo con 10? Sí, tú sabes que yo hice una vez también, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntos allá, tú recuerdas que había una cooperativa. Y yo dije, déjame definir esto. Y puse un monto para la cooperativa. Me recuerdo que fue una conversación que tuvimos tiempo atrás en una reunión, donde tú estabas contándonos cómo tú adquiriste las propiedades que tienes y demás. Y yo dije, espérate un momento, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Y yo puse a ahorrar una cantidad. Y yo mentalmente, si yo ganaba, por ejemplo, 10 yo decía, no, yo gano 5 nada más, porque lo otro, yo lo había mandado a que se fuera automático a la cooperativa. Pero para mi sorpresa, cuando yo vine a darme cuenta, yo miré hacia el balance de la cooperativa y yo dije, wow. Pero ese número se ve bonito y se siente. Y se sintió como una sensación tan chula como yo ese monto ahí. Yo dije, wow, si lo pienso, creo que no o sea, como que si le doy mente, no lo hubiese estado Es viendo. que las grandes cantidades no se unieron, no se hicieron, o sea, en un solo No monto. se Se hicieron un solo hicieron día. poco a poco. Sí. O sea, es tirando 100, después 200 y definitivamente, o sea, y en todo lo que tiene que ver con finanzas personales, una de las cosas que es otro de los malos hábitos que la gente no hace es ahorrar. O sea, fíjate, si tú no capitalizas, si tú no te capitalizas, si tú no creas ese fondo, ¿cómo tú puedes generar otros ingresos? Si tú estás pelado, vamos a hablar como decimos los dominicanos, si tú estás totalmente pelado, o sea, tú no tienes un céntimo, ¿cómo tú pretendes? O sea, puedes hacerlo, tienes que hacer estrategias para salir de ahí primero, pero lo primero que tú tienes que es siempre apuntar al ahorro, oye, siempre apuntar al ahorro, te lo repito, siempre apuntar al ahorro. Porque es que cuando tú tengas algo de capital, entonces tú puedes decir, no, espérate, da Merky, llega al banco con $20,000 y yo quiero hacer una inversión en X. Entonces,
$10,000, o sea, 5,000, no sé, no importa. Ujú, Es ujú. poco a poco que se va logrando. Y qué bueno que te sirvió ese consejo, porque Sí. las cooperativas, yo siempre fui muy amigo de ellas. Toda la Sí. vida, toda la vida. Entonces, la gente tiene que apuntar siempre a ahorrar. Entonces, mira qué sucede. La gente trabajamos, ¿verdad? Y nosotros decimos los financieros, págate primero a ti mismo. ¿Qué ¿Cómo significa así? eso? Ahí voy. Págate primero a ti mismo. Sí, porque déjame, lo que tú cobras, si tú cobras 10 y lo estás gastando todo, ¿qué es lo que tú te estás pagando a ti? O sea, tú estás trabajando para cubrir gastos que son necesarios, porque hay que pagar la vivienda, porque hay que comprar Ujú. combustible, o sea, pero a ti, ¿qué te está quedando? O sea, no te está quedando nada. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, lo que recomendamos es que inmediatamente tú recibas esos ingresos, tú hagas esa parte de ese 10% y lo pongas allí. Ese es tu pago, donde tú en algún momento le vas a buscar algo diferente a gasolina, vehículo, Ujú. colegio, que son compromisos, que para eso trabajamos. Pero ya con eso, págate a ti mismo. Es para cuando tú digas, bueno, ahora sí quiero hacer el viaje con la familia, déjame coger de ese 10% que tengo ahí y me voy y disfruto. O sea, ahí te estás pagando tú. Ahí ya no hay cargo de conciencia de que gasté un dinero que era No, para un no. compromiso, porque ese es, ok, ese es el costo de mi esfuerzo. Mira que no lo había visto desde ese punto de vista. Yo simplemente decía, ok, cobré, gané, pagué la casa, pagué esto, pero no pensé que tener un dinero aparte para mí era lo que me iba a dejar sentir, no sentir sentimiento de culpa cuando yo me fuera por ahí a darlo todo. No, es que ese 10% es el que te va a dar la gratificación de tu ser empleado y de tu fajarte el día a día a trabajar. Porque eso es lo que te va a dar a ti situaciones contigo, con tu familia o Sí. anhelos que tú tengas que tú vas a lograr. O sea, te vas a complacer con ese 10%. Obviamente lo importante no es que debarate el 10% en gustitos, Sí. sino que ese 10% también lo acumules para luego entonces llegar a hacer inversiones con ese dinero. Sí, Porque, por uno, ejemplo, ¿qué tú hiciste con ese monto que lograste en la cooperativa? Y ahí tú podías hacer algo más. claro. Ay, por otra pregunta que no iba. Mira, tú sabes que yo hice un mapa de los sueños este año, primera vez, nunca lo había hecho. Y ahí en mi mapa de los sueños yo puse algunos lugares que quiero visitar, lo tengo por aquí cerquita. Y yo dije, ¿cómo yo voy a lograr eso? Porque yo para junio, por ejemplo, quiero ir a un lugar en particular, tú lo vas a ver cuando me veas ahí. Qué Entonces yo dije, bueno. ¿cómo yo lo voy a lograr que yo lo haga teniendo el dinero? Y yo dije, espérate un momento. Y como que me puse a pensar, me han servido, no creas tú, no he puesto todos los consejos en práctica, pero algunos me han ido. Ya te di la estrategia de cómo hacerlo. Sí, ya yo sé que con ese 10% seguro es que voy a ir. Por ejemplo, informarse, ¿dónde quiero ir? ¿Qué presupuesto yo necesito para ir a ese lugar? Ok, ¿y cuánto yo tengo que ahorrar cada mes para que en junio yo pueda estar ahí? Entonces, cuéntame un poco acerca de cuáles son esos hábitos esenciales que uno puede, digamos, empezar a poner en práctica para los que no tienen el hábito. Hay otras personas que son muy organizadas financieramente, ¿verdad? Bendecimos a Dios por eso, porque no todos nacimos con esa habilidad. Pero la buena noticia para los que no nacimos con ella es que tenemos personas como tú, experto en finanzas, que puede orientarnos, puede ayudarnos, puede enseñarnos cómo hacerlo. Entonces, los consejos que tú me has dado Claro. anteriormente, yo lo he ido poniendo Para en eso, práctica. a eso nos dedicamos precisamente. Muy Y bien. definitivamente, o sea, los malos hábitos financieros son los que son lo que más le cuesta a la gente, su estabilidad financiera sobre todo. O sea, porque crecemos con esos malos hábitos y crecemos con esa mentalidad. Como yo te decía en un principio, nadie se ve como si fuera una empresa. O sea, nadie se ve como tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo si tienes un nivel medio bajo, hay que hacer ese esfuerzo para poder salir de ese nivel. Entonces, los hábitos, específicamente los malos hábitos, son los que es como el ancla que no te deja subir, pasar de nivel en cuanto a finanzas se refiere. Entonces, esa es la parte que donde tú quieres pasar a otro escalón, es donde tenemos que trabajar
para eliminar esos malos hábitos. ¿Tú has escuchado los gastos hormigas? Sí. Los gastos hormigas son como el menudo, como el cheleo diario, el café, el peaje, el taxi, ese tipo de cosas. Entonces, y tú dices, y eso es lo que genera preocupación en mucha gente. Tú dices, ay, yo voy a tener que llevar control de esos chelitos, o sea, de esos centavos para poder. Bueno, lo importante es que tú los conozcas. Solamente date a conocer, o sea, cuáles son tus gastos diarios, cuál es tu menudeo, qué tú gastas ahí, porque poco a poco se va un dinero importante. Entonces, esa parte no es que tienes que llevar una libretita, como decía anteriormente, diario, de, ay, un café, no. Pero es bueno que lo conozcas, porque si tú no conoces tus gastos, tú no sabes en cuál de ellos son los que tú vas a poder eliminar. Tú dices, bueno, yo tengo aquí 10 tipos de malos hábitos, este puedo vivir sin él, este puedo vivir sin él, este otro me va a tomar un poco más de tiempo, pero ya sabes, o sea, tienes una lista de cosas que tú gastas, que sabes que puedes, cuáles puedes vivir sin ella y cuáles todavía te toma un rato, porque los malos hábitos toman tiempo. De cualquier hábito que tú tengas, bueno o malo, o sea, toman tiempo cambiarlos. Déjame que te interrumpa, me hizo una pregunta mientras tú hablabas. ¿Se puede considerar un mal hábito que toda vez que una persona cumple años, tú, aunque no tenga el dinero, quieres estarle regalando? Por ejemplo, o en Navidad, que por ejemplo en la familia que te tocó son 10, 15, 20 y hay que hacerle un regalo a los 20, pero quizá tú no tienes tu mejor tiempo económico. O sea, ¿cómo lidiar con esa parte? O sea, ¿hay una solución? Pusiste un ejemplo, o sea, muy vivo, o sea, que lo vivimos. Y es cierto, tenemos esa costumbre de regalar. Por ejemplo, en Navidad es un desborde en República Dominicana, recibimos dinero adicional para final de año, pero cogemos lo de barata, lo malgastamos en todas esas costumbres. Porque, por ejemplo, es obligatorio que cuando tú vayas, tú tienes que poner 10 regalos a una gente. O sea, yo creo que esos son de los hábitos. Si tú puedes, perfecto, porque qué bueno es poder agradar a tu familia, a tu pareja, a tus hijos y todo eso. Pero ¿y si tú estás económicamente al día? O sea, viviendo solamente al día. Creo que deberíamos limitar esos malos hábitos. Son bonitos los hábitos esos, pero, por ejemplo, son costosos. Entonces, si tú no tienes esa economía para hacer todos esos regalos, lo más importante, lo ideal sería que no los hicieras. Sí, tú sabes Porque que... imagínate que yo no tengo dinero y estoy regalando a personas, ¿verdad? De lo que no tengo. De lo que Entonces, no eso es tengo. un mal hábito. Oye, ese ejemplo que pusiste fue excelente. Porque si bien es cierto, sentimentalmente como persona lo queremos hacer, son costumbres, pero lo que debe determinar si lo vas a hacer o no lo vas a hacer es tu situación económica. Sí. Yo No recuerdo que... sacrificar tus finanzas para estar regalando, haciendo regalos. Sí. Los cumpleaños un ejemplo muy bueno también de eso. Sí, dímelo a mí que me encantan los cumpleaños. Bueno, a mí Pero no me bueno, regalan casi. Yo creo que es porque yo no regalo. tú nos regalas. Bueno, a mí me regalan mucho si tú superas mi Soy muy cumpleaños y a mí malo. me gusta regalar también. Pero es No, bueno tener como claro esa línea tan fina que hay entre cuándo es el momento adecuado que tú sí puedes permitirte dar esos regalos. Te lo es digo porque verdad. tuve una conversación con una amiga muy cercana. Y ella me decía, no, porque fulanito cumpleaños y yo necesito ir para la tienda. Digo yo, pero ayer estamos hablando de que tú tenías que pagar la tarjeta. ¿Cómo que así que tú ahora de que vayas a comprar un regalo? O sea, tú le vas ¿Y a pagar la tarjeta. y cómo ella lo va a comprar? Ella va a Exactamente. pasar la tarjeta. Exactamente. Entonces yo dije, no, espérate un momento, que no podemos estar llevando la vida así. Dice, ay, pero tú se has cambiado porque tú eras una que decía, mañana averiguamos. Digo yo, pues sí, sepa que estoy Dale. cambiando mi mentalidad porque no podemos estar todo el tiempo en la misma sintonía. Bueno, si te quieres salir de donde estás, tienes que cambiar la mentalidad. Sí, Y definitivamente. eso es muy bueno. O sea, llegas a un nivel en donde tú dices, o sea, te sientes como que te estás limitando, pero es que tú tienes un propósito. Es ¿Tú me así. entiendes? Tú estás trabajando, tú estás gastando intencionalmente y tú tienes un propósito, ahí tienes tu board de sueños que tú tienes que cumplirlo y para eso es lo que realmente deberíamos trabajar. Exacto. No debemos trabajar para complacer a los demás, que no son realmente tu empresa. Ujú.
sea, tu Así que empresa eres a tú, trabajar en mi empresa. Así que esa es la invitación, definitivamente. trabajen en su empresa. Claro que sí. Entonces, digamos que podemos decir que ese primer paso de cambiar sería cambiar el chip, cambiar los hábitos y empezar a organizar nuestras finanzas. Claro, cuestionarte, o sea, si lo necesitas o no, si es necesario envolverte en esta deuda para eso Ujú. realmente. O Ok. sea, evitar vivir el día al día, al margen, Ujú. pero tienes que trabajarlo con esa mentalidad, por ejemplo. Ok. Y Pero ahí, esos son, o sea, los malos hábitos eh, que aunque parecen complicados a veces, pero ya luego que tú lo manejas, que lo haces con intención, ujú. o sea, son los pasos que te ayudan a construir una base sólida económica. Y es lo que tú poco a poco puedes llegar a lo que todo el mundo anhela, que es una estabilidad financiera sólida. Ujú. Y o sea, hay que hacer sacrificios Sí. para poder llegar allí. Y eso es lo que te va a ayudar a eliminar, esa mentalidad es lo que te va a ayudar a trabajar esos malos hábitos de gastos. Definitivamente. Que cuando vaya a gastar sea con intención, o sea, que ya yo lo tenga, vamos a Claro. decir, programado. O sea, para tal fecha, ok, excelente. Bien, entonces he aprendido mucho de verdad que hoy ha sido un Bueno, cambio de chip totalmente. esa es la intención, esa es la intención. Ya que podríamos irlo resumiendo en tener las finanzas organizadas, cambiar el chip, los hábitos, gastar con intención, ahorrar antes de gastar, evitar las deudas innecesarias también, ¿verdad? Porque, Total. porque la amiga, porque esto, porque el cumpleaños, no. Si no se puede, no se puede. Aprendan. Estamos Mira, aprendiendo. es un medidor muy bueno. Si tú tienes que tomar prestado o usar la tarjeta de crédito para comprar regalos para otras personas, no estás bien. Ya ese es un... ahorita me Una preguntabas por... bandera roja, una bandera roja. Exacto, ese es una bandera roja. Ahorita me preguntaba cómo medir tu estabilidad financiera. Si tú estás haciendo eso, tienes que verificar y trabajar para tu salud financiera, Ok. definitivamente. Bueno, van tomando nota, van tomando nota. ¿Y qué estrategias de inversión tú recomiendas para este 2025? Porque, ¿verdad? Ya que vamos a aprender a ahorrar, a dejar malos hábitos, no, los hábitos primero eliminados, ahorrar, conocer Bueno, nuestro nivel de endeudamiento, tenemos que invertir. Me hablaste anteriormente que teníamos que invertir, pero dame ideas, porque, por ejemplo, no sé si hay otras personas que puedan estar viendo este video que a lo mejor no tienen tanto expertise en el tema de la inversión y que hicieran algunas ideas. Cuéntame un poquito, en este año, por ejemplo. definitivamente. O sea, de hecho, salir de deuda, fíjate cuál es el paso a paso. Salir de deudas, Ujú. poder ahorrar, crear un capital para hacer inversiones. O Ok. sea, ya este es el nivel donde ya tú tienes por lo menos una estabilidad financiera con tranquilidad. ¿Ya? O sea, ya si estamos hablando de inversiones es porque ya tú has rebasado, no necesariamente todo, pero lo tienes controlado, porque Ujú. aún el que tiene dinero, como decía anteriormente, tiene deudas, toma dinero prestado para hacer inversiones, que son de las deudas buenas que hablábamos. O Ujú. sea, es muy difícil que uno esté libre de deudas, pero si son manejables, no hay ningún problema. Si no te quita el sueño, la deuda que tienes, pues entonces estás bien, o sea, tienes una Ok. estabilidad financiera saludable. Pero si ya tienes dinero, eso es lo importante, o sea, buscar las herramientas o estrategias de inversión. O sea, aunque sea poco a poco, no tienes que tener un capital grande para Ujú. poder poner ese dinero que vaya generando, aunque sea poco a poco. Según lo que tengas, vas a ir generando. Pero las estrategias de inversiones para quienes están comenzando, para los que quieren hacer, emprender, por ejemplo, poner Ujú. propios negocios, o sencillamente porque tengas ahorro para tu empresa personal, son buscar las opciones que hay en el mercado. Siempre es, obviamente, analizar y ver cuáles son las mejores tasas de interés que se puedan conseguir, por ejemplo, con los bancos, con las cooperativas, eh, bonos, lo que sea. Pero ahí, por ejemplo, para hacer que el dinero crezca,
las recomendaciones, lo que yo he utilizado y lo que hay en el mercado, hay muchas más cosas, más opciones, pero te menciono, por ejemplo, que hay fondos líquidos, se llaman los fondos líquidos de abiertos, que es como si tú tuvieras la cuenta en el banco, pero es como si fuera un certificado. Pero acuérdate que el miedo a los certificados es que tú tienes que ponerlo a X tiempo. 30 días, 60 días, 90 días. Y uno siempre tiene como el temor de, esos 100,000 los puedo necesitar para alguna cosa. No me lo van a poder dar. Pero estas opciones que hay ahora en el mercado, que son abiertas, tú puedes tomar tu dinero cuando tú quieras. Eso es algo que mucha gente no conoce, que son los certificados líquidos abiertos. Entonces tú le dices, mira, tengo 100,000 ahí reposando en esa cuenta, ponlo en ese certificado de liquidez abierto, te va generando intereses hasta el día que tú lo canceles. Y no te dan penalidad por cancelarlos. O sea, en vez de tenerlo, ¡qué bien! En vez de tenerlo reposando, ya lo tienes en otra cuenta que te genera ingresos. Por ejemplo, ese es algo para cuando tú no tienes un capital que puedas apartarlo muy rápido. Pero también conocemos que son los certificados financieros. Los certificados financieros, pues obviamente ya ahí tú le otorgas X cantidad de dinero a una institución y la institución pues se compromete a pagar la tasa acordada. Lo más recomendado ahí es que hagas un análisis, una búsqueda, qué banco tiene o qué institución financiera, con instituciones financieras, por favor. Porque si te vas a hacer prestado en cosas informales, el alto riesgo, siempre va a aparecer una buena tasa, pero el riesgo es altísimo. El riesgo es muy alto. No cometer esos errores. O sea, trabaja con instituciones serias, honestas e institucionales que te permitan tener la seguridad de que eso no va a fallar. Entonces, certificados financieros. Lo otro son fondos de inversión en cooperativas, como tú y yo hablábamos ahorita. Las cooperativas te ofrecen muchas facilidades para las personas que no tienen altos capitales, por ejemplo. Son mucho menos exigentes que los bancos comerciales. Entonces, las cooperativas te dan más facilidad de tú poder poner tu dinero a crecer. Obviamente, otro es, pues, depende de la energía que tú tengas o la relación que tengas a nivel de negocios, a nivel de dinero. Porque cuando hablamos de hábitos, que lo hemos mencionado muchas veces, es importante decir que esta relación, o sea, la relación con el dinero es la que hay que trabajar. O sea, tienes que enamorarte de los números. Es como si tuvieras una relación personal. Entonces, tienes que enamorarte de eso para tú darle el mejor cuidado. Entonces, tú puedes, por ejemplo, si tú tienes una persona emprendedora, pues es momento de arriesgarse. El que no se arriesga ni gana ni pierde. Entonces, si tienes un conocimiento, si tienes una habilidad, si tienes algo que tú entiendas que puedas generar ingresos adicionales, inclusive paralelo a tu trabajo, pues igual, eso es parte del crecimiento también. Y obviamente hay algo que, o sea, ya si tienes un buen capital, pues obviamente las inversiones inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias, fíjate una cosa, sí, que hay que tener cuidado porque no necesariamente comprarse un apartamento, una casa, es lo más recomendable, depende de la situación económica que tú tengas. Pero, por ejemplo, si tú coges y haces una inversión inmobiliaria y dices, bueno, voy a comprar un apartamento y lo voy a alquilar, ¿verdad? Entonces, yo tengo que pagar por comprar ese apartamento. Hay que tener un cierto capital para eso, porque los bancos te prestan un 80 o un 90%. Tú tienes que buscar el inicial, que es el 10 o el 20. Sí. Pero tú dices, bueno, yo lo voy a comprar y entonces lo voy a sacar y eso va a ser largo, va a ser en 20 años, pero no sé, o sea, yo voy a pagar a lo mejor 50 mil pesos mensuales, por ponerte un número, en cuotas, ¿verdad? Pero yo voy a coger ese apartamento y lo voy a alquilar en 30. Entonces, ya mi sacrificio de inversión se convierte en 20. ¿Me sigues? Sí. O sea, esos son de las deudas que hablábamos anteriormente, las deudas buenas. O sea, tú te endeudas, pero tú lo pones a producir y tu deuda se reduce a 60, 40, 30%. O sea, entonces ya alguien te está ayudando a pagar esa inversión que tú hiciste o ese apartamento que tú compraste. O sea,
Esas son de las oportunidades de inversiones que recomendamos tener acceso. O sea, y vuelvo y repito, la clave no es tener mucho dinero para comenzar, la clave es comenzar. O sea, la clave es comenzar con lo que tengas y hacerlo crecer con disciplina, porque si tú vas a hacer los ahorros y luego te lo vas a gastar en una vuelta, pues ahí entonces No tiene sentido. no vamos a llegar donde queremos. Entonces, las pequeñas inversiones son las que pueden convertirse en grandes oportunidades mañana. O Sí. sea, hoy es pequeño, pero si con dedicación y disciplina lo manejas, mañana tú eres una persona que puedes estar hablando de hacer inversiones inmobiliarias, por ejemplo. Sí. Y por ejemplo que también el hecho de practicarlo, aunque sean con pequeñas cantidades, en pequeña proporción, nos da la oportunidad de desarrollar el hábito. Y ya uno va a ir escalando y escalando, porque por ejemplo, si ahora tengo poco y no puedo administrar lo poco que tengo, ¿cómo pretendo administrar millones, administrar, o sea, ir más allá? Es Definitivo. correcto, literal, o sea, definitivamente. Ok, entonces ya para que vayamos concluyendo la conversación, me gustaría una última pregunta, porque no te puedo dejar ir sin que me digas sobre esto. Con relación a la mentalidad, porque desde el principio que venimos en la conversación, hemos venido coincidiendo en que las personas a veces le tienen miedo a adentrarse a hablar de finanzas, le tienen miedo a darse cuenta de su realidad, le tienen miedo a ubicarse dónde está, para qué tiene que hacer o qué tiene que cambiar para moverse a otro nivel. Pero ¿qué con la mentalidad? Porque, o sea, ¿cuál es esa importancia de invertir? Hablamos ya de invertir en proyectos, en certificados, en la parte inmobiliaria y demás. Pero ¿qué tal de invertir en el desarrollo personal, en la educación financiera, la mentalidad de abundancia, para uno mantener unas finanzas saludables? O sea, ¿cómo interfiere esa parte? Por ejemplo, hoy aquí yo he aprendido muchísimo contigo. Qué Y bueno. obviamente, Y me satisface escucharlo y saberlo, porque la verdad que la intención, obviamente, de juntarnos y discutir estos temas ha sido hacer aportes a tu público y que la gente pueda, obviamente, aplicarlo. O sí, sea que, correcto. Exacto. Yo espero que así como yo también he aprendido, los que puedan ver este video más adelante, también tengan la oportunidad de empezar hoy, como dijiste. No tiene que, o sea, olvidémonos de lo que pasó ayer. Hoy es un buen día para que nosotros empecemos a tomar el control de nuestras finanzas. Eh, claro. ¿Cuánto es que estamos Y no ganando? solo, definitivamente, y le voy a dar y le daré un consejo, y no solamente para finanzas. Podemos tener la intención, Ujú. podemos tener el sueño o la idea, lo que tú planees para tu vida. Pero la clave está en tomar acción. Con la Definitivamente. intención no es suficiente. No es suficiente. Tienes que tomar acción, definitivamente. Es No un es consejo que no es financiero, pero aplica para toda la vida. Sí, yo pienso que sí, totalmente. Entonces, Pero mira, háblame de eso, de invertir en la mentalidad. definitivamente, o sea, yo estoy trabajando con personas, por ejemplo, que en preparaciones de finanzas Ujú, y obviamente yo que soy obviamente del área de finanzas y que tengo muchísimos años de experiencia y como al principio, pues cuando presenté dije, bueno, empresas corporativas y manejo de presupuestos altísimos y un montón de transacciones y mucho dinero. Pero te sorprende, Damerkis, la cantidad de personas que ignora cosas que, tú sabes, que ya hemos discutido aquí ujú. que son, tú las suenas y dices, bueno, al principio te puede sonar un poquito difícil, pero como tú decías, me gusta cómo me estás, o sea, cómo me le estás comunicando porque las estoy entendiendo de Ujú. manera simple. Entonces, cosas simples que mucha gente desconoce. Entonces, la gente, como te digo, o sea, la gente entiende que para saber de finanzas, tú tienes que irte a hacer o sea, la carrera completa de 4 o 5 años en la universidad para entender eso. No, no, no. Esto con cursos simples o con estrategias simples tú puedes, obviamente, llevar tus finanzas de tu empresa personal, como hemos dicho anteriormente, tú puedes llevarla a otro nivel. Ahora bien, el asunto es, o sea, tú necesitas ese conocimiento. Te voy a poner un ejemplo. Es como si tú tienes un carro y tú no sabes guiar.
por ejemplo, ¿qué tú tienes que hacer? Ir a una escuela de manejo. O tú lo que vas a hacer es que tu esposo te lo va a guiar por ti, o la Bueno, amiga si buscar a alguien que lo haga. tiene que esperar a que el primo tuyo pueda llevarte a la tienda porque tú no sabes guiar, pero tú compraste, insisto, una inversión. Ah, ok, ok. O sea, tú dependes, mira, para que veas, tú dependes de otra persona para que te lo guíe. Tengo que contratar un chofer. ¿Qué sucede con el dinero si tú no tienes educación financiera? Que otros van a manejar el dinero por mí, otros van a tomar Por, decisiones por mi financiera o que afecten mi finanza. por supuesto que sí. Entonces, esa es la clave. O sea, que si necesitas educación financiera, claro, no necesitas la universidad, pero sí necesitas saber cómo manejar tu dinero. O sea, cómo poder salir o crecer donde estás a otro nivel que tú quieras llegar. Ujú. Porque si tú vas a tener dinero y no lo vas a manejar, vas a tener que buscar entonces una persona como yo, que estaría totalmente de acuerdo en manejarte tu dinero. Pero hay otras cosas, o sea, independientemente de que yo sea una persona honesta, que yo te maneje tu dinero de manera correcta, Ujú. adecuada y tal, yo te aseguro que nadie manejaría su dinero mejor que la misma persona. Porque tú vas a estar al chele buscando la mejor oportunidad, Ujú. donde sea la mejor opción, donde haya menos riesgos. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, manejar tu propio carro, tú lo vas a cuidar más que la amiga tuya que te lo va a guiar, porque si ella lo choca, o sea, es A tu ella no carro. le va a doler porque soy yo que voy a tener que Es, repararlo, pagar el mecánico, es buscando tu carro, es tu seguro el que va a tener que resolver Sí. ese carro. ¿Tú me entiendes? O sea que yo, por ejemplo, ok, es una inversión vamos a decir doble o triple cuando yo invierto en mi mentalidad financiera, porque no Pues, solo voy a poder hacerlo yo para mí, o sea, ya no voy a tener que depender de otro, voy a saber claro, cuáles son las mejores opciones que me convienen, voy a hacerlo con el conocimiento adecuado, porque cuando uno da palos a ciega porque no sabe, hace cualquier quizá negocio, cualquier inversión. definitivamente. No, y el que no sabe, tú no has oído todas las pirámides, las trampas que aparecen a cada rato Sí. con personas. ¿Por qué? Porque si yo tengo dinero y no sé manejar nada, no tengo conocimiento de ninguna de las opciones de inversión que hablamos ahorita, Ujú. por ejemplo, pues me aparece cualquier persona y me dice, ah, mira, allí están dando un 20%. Y yo voy corriendo para allá. Allí están dando, entonces te dicen, si tú pones 100, tú te vas a ganar 20,000. Y eso te va a abrir los ojos, eso te va a sonar en la cabeza. Sí. Y entonces, la ambición te va a llevar a coger esos 100,000 pesos, dárselo a esa persona que supuestamente te va a dar 20,000 mensual, pero no es cierto. Mira, Pasó un caso que no vamos a tocar en República Dominicana. han pasado muchos. Pero ese que se sonó mucho, ya no me acuerdo ni del nombre, pero eso fue algo tan, wow, tantas personas Mantequilla. mantequilla, tantas personas que llevaron su dinero ahí, Luis, increíble. Pero eso, pero Luis, necesitamos reclutar a toda esa gente para que tú te óyeme, des. cuál es el factor común entre ese grupo de personas que fueron allí? Adiós, Es que no. ellos no han trabajado su mentalidad financiera. Claro, porque déjame decirte algo, mira, si las tasas en el mercado, ahora mismo las tasas más altas en República Dominicana, por ejemplo, depende, Ujú. por decirte, digamos promedio más o menos, es un 12% de intereses. Si alguien te está ofreciendo un 20%, tú tienes que Eso pensarlo. tiene que hacerme ruido eso, pero vaya acá. Claro, si te están dando un 30%, oye, todo el mundo quisiera un 30%, hasta yo lo quisiera, pero eso no está en el mercado. Entonces eso tienes que analizarlo bien antes de dar ese paso, Sí. realmente. O Y sea sobre que la mentalidad. definitivamente, o sea, el tener el conocimiento financiero y por eso debes hacer esas inversiones para poder lograr ese pequeño conocimiento y esa estrategia que no te van a complicar la vida. O sea, esto no significa complicarte la vida, no significa que seas un experto en finanzas. Para eso estamos nosotros los expertos. Pero es solo saber lo básico para controlar tu dinero y para poder hacer el manejo intencional de tu dinero. O Intencional. sea, la razón es simple. El dinero es el reflejo de nuestra mentalidad y conocimientos. O Me sea, gusta eso te esa va a dar frase, yo me voy a quedar con control. ella. El que tú conozcas algo de finanzas te va a dar control sobre ti mismo, sobre tu dinero, sobre tu capital. O Ujú. sea, te va a mejorar tu relación con el dinero.
porque como decía ahorita, esto es una relación, no puede ser de amor y odio, debe ser de amor, porque a quién no le gusta el dinero, a todo el mundo. A todo el mundo, Entonces, ciertamente. esa inversión que tú haces en educación financiera definitivamente es la forma de acelerar tu éxito financiero. O sea, esa es la forma de acelerarlo, porque tú vas a invertir para conocer cómo hacerlo y tú vas a llegar mucho más rápido si tú sabes cómo hacerlo. Definitivamente es sumamente importante, primordial, tener la educación financiera. O sea que ya desde hoy podemos arrancar. Ese es tu consejo. Claro, sí, eso, óyeme, mientras más rápido das el primer paso, más rápido llegas. Ok, ¿cómo te contactamos? O sea, bueno, ya yo sé cómo contactarte, pero cuéntale a los que no te conocen a dónde pueden ir, cuáles son tus redes para que la dejemos aquí abajo fijada en el video. Sí, de hecho, me pueden conseguir todas mis redes, se llaman Finanzas con Luis Jiménez, Ok, tanto en Instagram como en YouTube, como en TikTok también ponemos algunos consejos, ok. que igual como más o menos este tipo de conversación, pues siempre tratamos de llevar consejos que sean aplicables para que la gente no solamente los escuche, sino para que los comparta, para que los vea, para que los practique. Y Ok. de hecho estamos dispuestos para atender también cualquier inquietudes que tengan a través de las redes. Siempre estamos dispuestos a complacer cualquier pregunta que tengan por ahí. Ok, Así es muy bien. que aquí estamos en las redes a seguirme, a buscar información y ya ustedes saben. Claro que sí, aprender más, a seguir aprendiendo y sobre todo para llevar a la acción, ¿eh? Ok, Definitivamente. bien, pues nada, Luis, yo me siento demasiado bendecida de que tú me hayas dado la oportunidad de tener este tiempo, esta conversación tan amena, de tanto conocimiento. De verdad que 20 años de tu experiencia, que tú nos puedas dar este granito de arena, tanto para mí como para los seguidores de Café con Afinidad. Gracias por ver este video, gracias por quedarse hasta el final y espero que hayan aprendido mucho. Si quieres decir unas palabras para despedirnos, Luis. Claro, Gratamer, quizá al contrario, o sea, te doy las gracias yo a ti por el espacio, por la oportunidad. Espero haber compartido información valiosa que tanto a ti como a tu público te voy a comprometer, Aida Merkel, le ayude a mejorar sus finanzas, a aplicarlo día a día. La verdad que ha sido un grato placer estar aquí y llevar este mensaje para tus seguidores. Sí, acepto el reto, el compromiso público, porque ese Vision Board tiene que tomar forma y es con dinero que lo vamos a lograr. Ya lo sabes, tienes el compromiso ya público, ya no Ya. conmigo, sino Después, público. después vamos a estar tú y yo en un video diciendo, no, porque las inversiones de este año, gracias a los consejos de mi amigo Luis. Ah, bueno, eso sería buenísimo, un testimonio. Bueno, Pues señores, muchísimas gracias y recuerden que esto es Café con café con Afinidad. afinidad. Salud. Salud, nos Gracias, vemos. gracias, bye bye. Bye. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Déjame saber en los comentarios qué nuevo aprendiste. Dale me gusta, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y comparte con otros para que este canal pueda ser mostrado a otras personas. Gracias.